El sol se arrastraba por el horizonte como una serpiente de fuego, extendiendo su calor sobre el desierto de Sonora. Las piedras ardían como brasas dormidas, los cactus proyectaban sombras largas, y en medio de aquel silencio ancestral, un grito rasgó el aire como una flecha clavándose en el alma de la tierra. ¡Ayuda!, clamó la voz femenina, débil, entrecortada, más parecida a un suspiro que a un alarido. Desde lo alto de una formación rocosa, unos ojos vigilantes se entrecerraron. Toya, el apache exiliado, estaba acostumbrado a los sonidos del desierto, al aullido del coyote, al rumor del viento entre los arbustos secos, al canto lejano del águila. Pero aquello no era naturaleza, era desesperación humana. Y eso, por mucho que intentara, no podía ignorarlo. Toya descendió como una sombra por la ladera. Su cuerpo delgado y fuerte se movía en silencio, como parte misma del paisaje. En su mente, una voz antigua lo reprendía. No debes involucrarte, no cruces esa línea. Pero sus pies ya lo llevaban hacia el origen del lamento. Debajo de un mezquite retorcido y agonizante, yacía una mujer de piel tostada y cabello pegado al rostro por el sudor. A su lado, dos niños temblaban como hojas. La mujer tenía una herida abierta en el costado y los labios partidos. Aún así, cuando lo vio acercarse, estiró un brazo ensangrentado y murmuró con voz quebrada: «Por favor, mis hijos». Los ojos de Toya recorrieron el rostro de la mujer. No era apache. Mestiza, quizás. Sus ropas estaban rasgadas, su aliento era corto. Los pequeños, una niña de unos 7 años y un niño de quizás 5, se acurrucaban contra ella con los ojos llenos de terror. Toya bajó de un salto, sin palabras, y se arrodilló junto a la herida. La mujer lo miró como si viera un espíritu. «Sabía que vendrías», susurró. «María, me llamo María. Ellos, Lucía y Mateo, mis hijos, los buscan, los matarán». Toya no respondió. No sabía qué decir. Solo colocó una mano sobre la frente ardiente de la mujer. El calor de la fiebre era insoportable. Lucía lo miró con desconfianza, pero no se apartó. El niño escondía el rostro en el regazo de su madre. «Debes llevarlos lejos al norte, más allá del río. Clarisa, en Chihuahua, ella los cuidará». Toya apretó los dientes. Esa tierra estaba marcada como prohibida. Ningún apache debía cruzarla. Era ley de los antiguos, una frontera sagrada que no debía violarse, bajo pena de perder el alma. Pero los ojos de Lucía eran los de una niña al borde del abismo, y la voz de María se hacía cada vez más tenue. «Prométeme que los cuidarás». La promesa pesaba como un cuchillo. Toya la sintió clavarse en su pecho. No podía mirar hacia otro lado. No esta vez. No después de lo que había perdido. «Lo haré», dijo por fin en voz baja, con un acento áspero. «Juro por mis ancestros que los protegeré». María suspiró. Una lágrima descendió por su mejilla polvorienta. Metió una mano temblorosa entre sus ropas y sacó un pequeño medallón de plata, cubierto de sangre seca. Se lo entregó a Toya. «Dáselo a Clarisa. Ella sabrá». Sus palabras se perdieron en el aire. Su cabeza cayó hacia un lado. Los niños rompieron en llanto. Toya cerró los ojos y apretó el medallón en su puño. El viento cambió de dirección. El desierto pareció contener el aliento. Lucía sollozaba abrazando el cuerpo de su madre. Mateo no entendía, solo lloraba, aferrado a la pierna de su hermana. Toja se levantó. No era un padre, no era un guía, era un apache solitario, renegado por su gente. Pero en ese instante se convirtió en algo más. Cargó el cuerpo de María y lo colocó bajo el mezquite. Cubrió su rostro con una tela. Luego se arrodilló junto a los niños. Lucía lo miró con los ojos hinchados. «¿Tú eres un espíritu?» Toya no respondió. Solo extendió la mano. Lucía dudó un segundo, pero la tomó. Mateo la siguió, arrastrando los pies. A lo lejos el sonido de cascos se acercaba. No había tiempo. El viento traía el olor del peligro. Sin mirar atrás, Toya se internó en el desierto con los niños,
rumbo a una promesa que lo marcaría para siempre. Si esta historia ya te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal. Cada historia es una travesía, y tú eres parte de ella. Toya caminaba con paso firme, aunque cada pisada lo acercaba más al límite que no debía cruzar. Llevaba al niño en brazos, mientras la niña se aferraba a su cinturón con los ojos rojos por el llanto. La luna emergía tras las montañas, redonda y callada, alumbrando el silencio de los tres. Esa noche, en una hendidura rocosa protegida del viento, Lucía habló por primera vez desde que su madre murió. «¿Por qué nos ayudas?». Toya no respondió de inmediato. En su interior, las palabras eran fuego. Sabía que su gente lo consideraría un traidor por lo que estaba haciendo, pero en los ojos de Lucía no había juicio, solo una pregunta nacida del dolor. «Tu madre me lo pidió», respondió al fin. «Hice una promesa». Lucía asintió en silencio. Acarició el cabello de su hermano dormido y luego miró el cielo. Las estrellas titilaban como espíritus danzantes. «¿Está allá arriba ahora?». «Sí», dijo Toya sin dudar. «Los que mueren por proteger a los suyos encuentran un lugar entre los grandes. Tu madre fue valiente». Al día siguiente, bajo un sol implacable, siguieron avanzando por caminos olvidados. Toya conocía cada grieta, cada sombra, cada poza escondida entre piedras. Él no hablaba mucho, pero sus gestos eran seguros. Les enseñó a moverse sin hacer ruido, a distinguir el zumbido de una serpiente del de un escorpión. En la tarde, cuando descansaban bajo un acantilado, Lucía sacó de su bolsillo una pequeña muñeca de trapo. La abrazó con fuerza. «Se llama Esperanza», dijo, con voz baja. «Mamá la hizo para mí. Dijo que mientras la tuviera siempre volveríamos a vernos». Toja la observó. No era solo una muñeca. Era el ancla de una niña que había visto el mundo derrumbarse. En ese momento, comprendió que no era suficiente llevarlos a salvo. Tenía que mantener vivo algo más, su fe, su raíz. Esa noche, cuando Mateo se quejó de dolor en los pies, Toya detuvo la marcha. Encendió una fogata pequeña protegida por piedras y revisó los pies del niño. Estaban ampollados. «Aguanta, pequeño guerrero», murmuró mientras aplicaba una mezcla de hierbas machacadas. Lucía lo miró sorprendida. «¿Eres un curandero?». Toya negó con la cabeza. «Solo aprendí de quienes sí lo eran». Ella no preguntó más, pero en sus ojos apareció algo nuevo: confianza. Durante la madrugada, mientras los niños dormían, Toya examinó el medallón que María le había entregado. Era una figura de plata envejecida, con el rostro de una virgen en un lado y un símbolo apache en el reverso, un círculo partido por una línea en zigzag. Lo reconoció. Era el sello de un acuerdo secreto, de una antigua alianza entre su pueblo y algunos mestizos que buscaban libertad para ambos mundos. Toya tragó saliva. Aquello tenía raíces profundas. María no era solo una madre desesperada. Era parte de algo que muchos habían intentado enterrar. Al amanecer, mientras se preparaban para partir, Lucía preguntó: «¿Quién es Clarisa?». Toya la miró. La niña hablaba con madurez inusual para su edad. «No lo sé aún, pero tu madre confiaba en ella. Eso basta por ahora». Lucía asintió. No insistió. Solo tomó la mano de su hermano y lo ayudó a levantarse. El día fue duro. La arena se metía en los zapatos, el viento soplaba con partículas que cortaban la piel, y el hambre empezaba a notarse. Toja, sin embargo, se mantenía firme. Cazó una liebre con su arco improvisado y la cocinó con lentitud. Mateo comió con voracidad. Lucía lo hizo en silencio, pero al terminar miró a Toya con ojos agradecidos. Esa noche, mientras el cielo se vestía de negro, Toya habló por voluntad propia. «Cuando era niño, perdí a mis hermanos. El fuego arrasó nuestra aldea. Quise salvarlos, pero era demasiado débil. Desde entonces, no volví a formar parte de nada. Solo caminé». Lucía se quedó quieta. Luego se acercó y apoyó su cabeza en su brazo. «Ahora estás con nosotros». Toya no respondió.
Pero su corazón latía distinto. Al siguiente amanecer algo cambió. Una nube de polvo se alzó a lo lejos. Toya entrecerró los ojos. Eran caballos, 4 jinetes. Se movían con rapidez, pero con dirección errática. No eran comerciantes, no eran pastores. «Nos están buscando», murmuró. Lucía tragó saliva. Mateo se escondió tras él. El peligro estaba cerca. Toya sabía que el tiempo se acababa. Si quería cumplir la promesa, tendría que ser más rápido que las balas. El desierto, ahora, era una carrera contra la muerte. El sol se alzaba implacable cuando Toya decidió desviarse hacia una garganta estrecha que conocía bien. Aquel paso oculto entre las rocas era tan traicionero como seguro. Solo quien conocía sus recodos podía atravesarlo sin perderse o caer al vacío. Los jinetes seguían su rastro, pero en aquel laberinto natural su ventaja era inútil. Lucía jadeaba, pero no se quejaba. Mateo, cargado en la espalda de Tojá con una manta anudada, dormitaba a ratos. El apache avanzaba sin pausa, guiado por una memoria ancestral que lo hacía uno con la tierra. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Lucía con voz cansada. «A un lugar donde no pueden seguirnos», respondió Toya sin volver el rostro. «Las montañas me conocen». El paso los condujo a una hondonada protegida, donde el silencio era tan espeso que hasta el viento parecía pedir permiso. Allí, al pie de un manantial escondido entre piedras, Toya dejó a los niños descansar. Bebieron agua clara, lavaron sus rostros y comieron lo poco que quedaba. Esa noche, el aire era fresco y limpio. Lucía se sentó junto al apache mientras Mateo dormía envuelto en la manta. Después de un largo silencio, la niña preguntó, «¿Siempre has vivido solo?». Toya tardó en responder. Sus ojos miraban hacia el fuego, pero su mente viajaba a otra época. «No siempre. Tuve familia, hermanos, una mujer, incluso un hijo». Lucía giró el rostro sorprendida. Era la primera vez que él hablaba de sí mismo. «¿Y qué pasó?». Toya apretó los labios. El fuego proyectaba sombras sobre su rostro, haciéndolo parecer una estatua de piedra antigua. «Fueron asesinados. Mi tribu confió en una tregua con los hombres blancos, pero era una trampa. Vinieron al amanecer, quemaron nuestras tiendas, dispararon a los ancianos, se llevaron a los niños. Yo escapé por cobarde, por suerte, no lo sé». Lucía bajó la mirada. No sabía qué decir. El silencio que siguió no fue incómodo, sino respetuoso, como si ambos entendieran que algunas heridas no sanan, solo se vuelven parte del cuerpo. Más tarde, mientras Toya montaba guardia desde una roca alta, vio luces en la distancia. Antorchas. Los jinetes no se habían rendido. Aquel paso que creía secreto ya no lo era. Sus enemigos lo conocían. Y no era casualidad. Nos siguen por algo más que los niños, pensó. Hay odio, sí, pero también interés. Al amanecer, bajó con rapidez. Despertó a los niños con suavidad. «Tenemos que movernos, ya no estamos seguros aquí». Lucía, adormilada, preguntó, «¿Ellos nos encontraron?». Toya asintió con gravedad. «Pero no los dejaremos alcanzarnos». Tomaron rumbo norte, hacia las tierras altas donde los cactus daban paso a los pinos y el aire era más frío. Allí, entre senderos de piedra y bosque ralo, Toya sabía que podía ocultar sus huellas. Mientras caminaban, Lucía miraba con atención a su alrededor. Había algo inquietante en su expresión. «¿Puedes sentir cuando alguien te observa?», preguntó de repente. Toya la miró. «Sí, ¿lo sientes tú?». Lucía asintió. «Desde ayer, como si algo o alguien nos viera desde lejos». Toya se tensó. Agudizó los sentidos. No vio ni oyó nada, pero confió en la intuición de la niña. Se detuvo, olfateó el aire, examinó el suelo. Nada. Pero esa sensación de ser cazado no lo abandonaba. Esa noche eligió un sitio más apartado para dormir. No encendió fuego. Los niños dormían bajo una manta, abrazados. Toja no cerró los ojos. Y entonces lo oyó. Un crujido, apenas audible, pero real.
Se levantó sin hacer ruido. Con el cuchillo en mano, caminó en círculos. No vio a nadie. Sin embargo, en la tierra, halló una huella. No era de caballo, era de bota. No son soldados, pensó. Es uno solo. O se adelanta, o juega. Regresó con los niños. Se sentó junto a ellos, cuchillo en mano. No dormiría aquella noche. Al amanecer los guió con rapidez cuesta abajo, hasta llegar a un arroyo escondido. Siguieron la corriente aguas arriba, caminando sobre piedras para borrar rastros. Mientras avanzaban, Toya sentía que la historia se repetía. Una vez más, huía con inocentes. Una vez más, el desierto se convertía en verdugo. Lucía, sin embargo, no lloraba, y Mateo, aunque cansado, se aferraba a su muñeca sin soltarla. Toya vio en ellos la resistencia de su pueblo. No eran sangre suya, pero lo eran en espíritu. Cuando el sol estaba en lo alto, se detuvieron a descansar bajo unos pinos. Toya tomó una piedra lisa, la giró en sus manos. Luego, con carbón del día anterior, dibujó un símbolo sobre su superficie. 2 círculos entrelazados. Lucía lo miró curiosa. ¿Qué significa? Es protección, contra espíritus, contra hombres, contra el miedo. Ella tomó la piedra con cuidado y la guardó junto a la muñeca. Gracias. Toya no respondió, pero por primera vez esbozó algo parecido a una sonrisa. Fugaz, sincera. Entonces, sin previo aviso, un disparo resonó a lo lejos. El eco retumbó entre los árboles. La caza había comenzado. El disparo no fue cercano, pero sí lo bastante claro como para no dejar dudas. Alguien los había alcanzado, o peor aún, los estaba cercando. Toya se puso en pie de inmediato con los sentidos en alerta. A su alrededor, los árboles callaban. No había pájaros. El bosque sabía cuando la muerte se acercaba. ¿Qué fue eso?, preguntó Lucía abrazando a su hermano. Una advertencia, respondió Toja. No para asustar, sino para jugar. No explicó más. Recogió lo necesario y señaló hacia un sendero estrecho, cubierto de maleza. Caminaron con rapidez pero sin correr. Cada rama que crujía bajo sus pies parecía una amenaza. El día se volvió pesado, como si el aire mismo los observara. Horas después, al llegar a una vieja misión abandonada entre las montañas, Toya decidió detenerse. El lugar estaba en ruinas, pero aún ofrecía techo. Las piedras rotas y los muros desgastados hablaban de una historia que el tiempo había olvidado. Aquí descansaremos un poco, dijo. No prenderemos fuego. Lucía ayudó a Mateo a sentarse. El niño tenía fiebre. Sus mejillas estaban calientes, su respiración agitada. Toya le tocó la frente y frunció el ceño. Está enfermo, dijo la niña. Desde anoche tiene calor. Toya examinó una herida en la pierna del niño. Era pequeña, pero inflamada. Un rasguño que se había infectado. Necesito plantas, corteza de pino, agua fresca. Dejó su cuchillo junto a Lucía y le dijo que no hablara con nadie, que no respondiera si alguien llamaba, que no confiara en ninguna voz que no fuera la suya. Luego desapareció entre los árboles. No tardó más de 1 hora. Regresó con lo necesario y comenzó a preparar una infusión. Mientras aplicaba la mezcla en la herida y mojaba los labios del niño, Lucía lo miraba con una mezcla de admiración y temor. ¿Tú también sanabas a tu hijo? Toya se detuvo. Por un instante, su mano tembló. No, no tuve tiempo. Lucía no insistió, pero aquella confesión, tan breve, dijo más que 1000 palabras. El silencio de la noche cayó sobre ellos como un manto pesado. Toya no durmió. Algo no cuadraba. El disparo, la falta de pasos, la sensación de ser observado sin ver al enemigo. No era un escuadrón, era alguien más, y entonces lo sintió. Una presencia, un olor familiar, carne, tabaco, cuero y pólvora. Toya salió en silencio del recinto y se escondió entre los escombros. Allí lo vio. Una figura delgada, encorvada, con un solo ojo visible bajo el sombrero ladeado.
El tuerto Nájera. Sabía que eras tú, murmuró Toya con los dientes apretados. Nájera no se sorprendió al verlo. Sonrió de medio lado, mostrando un diente de oro. Qué gusto me da ver que aún sigues vivo, Apache. Pensé que la culpa ya te habría colgado. ¿Qué quieres? Lo que quieren todos los hombres decentes. Una recompensa justa. Los niños valen oro. El soldado que me contrató quiere al varón. Pero yo quiero a los dos. Toya dio un paso adelante, cuchillo en mano. Tendrás que pasar sobre mi cadáver. Ese era el plan, dijo Nájera, y disparó. Toya esquivó por instinto. El balazo rebotó en una piedra. Corrió hacia él como un lobo herido, rápido y feroz. El combate fue brutal. Nájera sacó una navaja, pero Toja lo desarmó con un golpe. Rodaron por el suelo, envueltos en polvo, rabia y sudor. Lucía, desde dentro, escuchaba los ruidos con los ojos abiertos. Se arrastró hasta donde estaba Mateo, abrazándolo. El niño deliraba. En el exterior, Toja logró empujar a Nájera contra un muro. El mercenario rió con sangre en los dientes. «Eres rápido, pero no puedes con todos». «No necesito a todos», gruñó Toya. «Solo a ti». Le clavó el cuchillo en el hombro, lo suficiente para inmovilizarlo y luego lo dejó caer. Nájera gritó, pero Toja no lo mató. Lo miró con desprecio. «Dile a tu teniente que si vuelve a mandar ratas tras nosotros, no dejaré a la siguiente con vida». Toja tomó a Lucía y a Mateo y huyó antes de que más enemigos aparecieran. Sabía que aquel hombre no viajaba solo. El bosque ya no era refugio. Ahora era una trampa. Horas después, mientras caminaban entre sombras, Lucía rompió el silencio. «¿Por qué no lo mataste?» Toya no respondió de inmediato. Luego, con voz baja, dijo: «Porque si lo mataba, habría cruzado una línea. Y tú ya has visto lo que pasa cuando alguien cruza líneas». Lucía apretó la mano de su hermano y siguió caminando. Su mirada era la de alguien que comprendía el peso de una promesa. Mateo, en su fiebre, murmuraba el nombre de su madre. Toja lo cargó en brazos una vez más. La noche era fría, el camino incierto, pero su decisión inquebrantable. El amanecer los alcanzó al borde de una cañada pedregosa, donde el aire era más delgado y las aves volaban bajo. Toya sabía que no podía seguir sin descansar. Mateo ardía en fiebre. Lucía apenas mantenía los ojos abiertos, y él mismo sentía el peso de cada paso como si llevara siglos caminando. Entre matorrales divisó una columna de humo delgada. No era una fogata reciente, sino señal de asentamiento. Dudó. Podía ser una trampa, pero si no hacía algo pronto, el niño no sobreviviría. Siguió el humo. Al llegar, encontró un pequeño poblado minero, apenas una decena de casas de adobe polvoriento y techos de lámina oxidada. Había silencio, ni perros, ni niños, ni voces, pero había vida. Una anciana de piel curtida y ojos brillantes como obsidiana lo miró desde el umbral de una casa. No preguntó quién era, solo vio al niño enfermo y abrió la puerta. «Entra. Aquí no preguntamos de dónde vienen, solo si traen verdad en los ojos». Toya no habló. Agradeció con una leve inclinación de cabeza y cruzó el umbral. Dentro, el aire olía a hierbas secas y humo de ocote. La anciana extendió una colchoneta junto al fogón. «Soy Tomasa, sané cuerpos antes de que tú nacieras. Ese niño tiene fuego en la sangre, pero aún hay tiempo». Lucía la observaba sin miedo. Mateo deliraba, murmurando nombres que nadie entendía. Tomasa preparó un ungüento espeso y una infusión amarga. Toya ayudó en silencio. Mientras el niño dormía al fin, bañado en sudor, Tomasa tomó una silla de madera y se sentó frente al Apache. Luego señaló su cuello. «Ese medallón yo lo he visto antes, hace muchos años». Toya lo sacó con lentitud. Tomasa lo sostuvo entre los dedos, lo examinó con reverencia. «Tu madre lo usó», dijo con voz baja. «Ella fue parte del pacto roto, el que intentó unir a los nuestros con los que luchaban contra el tirano». Toya levantó la vista,
incrédulo. ¿Mi madre? Sí, era fuerte. Fuiste su único hijo. Ella murió defendiendo mujeres y niños como estos, como María. Toya cerró los ojos. Aquella revelación lo golpeó como una piedra en el pecho. La historia no era solo de los niños, era también suya. Había un lazo invisible que lo unía a ese juramento que había hecho entre susurros en el desierto. Clarisa también fue parte de ese pacto, dijo Tomasa, pero sobrevivió. Vive en Chihuahua. Es rica ahora, pero no olvida. Toya apretó el medallón. María confiaba en ella. Me pidió llevar a los niños hasta allá. Tomasa asintió. Entonces debes ir, pero no confíes en las paredes de la ciudad. La traición se disfraza bien en los lugares de lujo. Aquella noche, Tomasa los dejó dormir. Lucía se acurrucó junto a Mateo, que al fin respiraba tranquilo. Tojá se mantuvo alerta, aunque seguro su mente no descansaba. A la mañana siguiente, prepararon sus cosas. Tomasa les dio comida, agua y un pequeño cuchillo ceremonial. Este cuchillo no mata, dijo, pero protege. Fue bendecido por mi abuela y por la abuela de ella. Llévalo contigo. Toya lo aceptó. Había algo en aquella mujer que lo conectaba con la raíz de su sangre. No preguntó más. Algunas verdades se revelan sin necesidad de palabras. Al dejar el pueblo, Tomasa se despidió con una advertencia. Los que persiguen no olvidan. El teniente que los busca, Ávila, es un hombre sin alma. Quemó pueblos para escarmentar a quienes soñaban con justicia. Cuida a esos niños, son más que inocentes. Son el símbolo de una esperanza que él quiere borrar. Toya guardó esas palabras en el fondo del pecho, donde no cabía el miedo. Tomaron rumbo a Chihuahua. El paisaje cambió. Las tierras se volvieron más fértiles. Las montañas se alejaban y el horizonte se abría como una promesa, pero en el aire la amenaza seguía latente. Cuando llegaron a las afueras de un nuevo pueblo, algo les hizo detenerse. Un cartel colgaba de un árbol. El rostro de María, joven dibujado con carbón. Bajo ella las palabras, traidora, cómplice de subversivos, hijos buscados vivos o muertos. Lucía se quedó helada. «Es mamá». Toya arrancó el cartel y lo arrojó al fuego. Ya no es su historia, ahora es la nuestra. Entraron al pueblo con cautela. Toya compró ropa con unas monedas que le dio Tomasa y ocultó su rostro con un sombrero y una manta. Lucía caminaba con el mentón en alto. No era miedo lo que sentía, era rabia. Esa noche durmieron en un establo abandonado, entre paja seca y murmullo de ratas. Toya no cerró los ojos. Sabía que Ávila no estaba lejos. Lo presentía en cada sombra. Pero también sabía que ya no podía detenerse. Lucía, antes de dormir, le susurró. Mateo me dijo que soñó contigo, que eras un oso que nos protegía del fuego. Toya no respondió. Pero sintió por primera vez que tal vez ese sueño era más real que el propio pasado. El camino hacia el norte los llevó hasta un claro donde el río serpenteaba entre piedras oscuras y raíces expuestas. Era allí, justo frente a ellos, donde comenzaba la frontera prohibida. No era una línea marcada en mapas, sino un territorio sellado por ley tribal y mito ancestral. Los viejos lo llamaban Natajú, tierra sin retorno. Toya se detuvo, a su espalda los ecos del pasado, frente a él, lo desconocido. ¿Por qué nos paramos?, preguntó Lucía. Aquí empieza lo que nadie debería cruzar, murmuró. Mateo dormía sobre sus hombros. Lucía miraba el río como si fuera solo agua, pero para Toya era más que eso. Era el límite entre lo que había sido y lo que estaba a punto de convertirse. Cruzó. Al pisar la otra orilla, el viento cambió. Un escalofrío le recorrió la columna. La tierra parecía más densa, más viva. El silencio lo envolvía con la voz de los ancestros. Lucía lo siguió sin decir palabra. Sabía que el momento era sagrado, aunque no entendiera por qué. Caminaron en fila bajo los árboles. La vegetación era más espesa. Aves de colores oscuros volaban en círculos. El aire tenía olor a tierra mojada y ceniza.
Esa noche se refugiaron en una cueva profunda, oculta por lianas. Cuando el fuego comenzó a chispear, Toya se quedó dormido por primera vez en días. Pero lo que vino no fue descanso, soñó. En la oscuridad, un anciano apache lo miraba desde el centro del fuego. Sus ojos eran blancos y su voz como el crujir de huesos. Rompiste el pacto. Trajiste sangre inocente a territorio maldito. ¿Buscarás redención o condena? Toya no respondía. Sentía la lengua de piedra. El anciano alzó la mano. Un humo rojo lo envolvió. Tus pasos ya no son tuyos. El espíritu del oso te observa. Él juzgará si mereces terminar lo que empezaste. Despertó jadeando. El fuego se había extinguido. Lucía dormía abrazada a su hermano. Afuera, una manada de lobos rodeaba la entrada, pero no atacaban. Solo observaban, silenciosos, eternos. Toya salió sin miedo. Se paró ante ellos. Uno, más grande, se acercó. Tenía cicatrices en el lomo y ojos de hombre. Se miraron. El lobo inclinó la cabeza y se alejó. Los demás lo siguieron. Toya entendió. A la mañana siguiente, caminaban entre rocas rojizas cuando una tormenta se desató sin aviso. Relámpagos rajaban el cielo. Lucía gritaba por el viento. Mateo lloraba. Toya encontró refugio entre unas grietas. Mientras esperaban que amainara, Lucía dijo, ¿eso también es por cruzar? Toya asintió. Este lugar tiene memoria y no olvida. ¿Nos odia? No, solo nos prueba. La tormenta duró hasta la tarde. Cuando cesó, un arco iris se alzó sobre el valle. Lucía lo contempló en silencio. Luego miró a Toya y preguntó, ¿tu hijo también tenía miedo a las tormentas? El apache no respondió de inmediato. Se sentó en una roca y por primera vez habló sin reservas. Su nombre era Nican. Tenía ojos grandes y una risa parecida a la de Mateo. Le gustaba esconderse entre los arbustos para asustarme. Decía que cuando fuera grande sería más rápido que yo. ¿Murió cuando atacaron tu aldea? Toya asintió. Lo encontré después, entre las cenizas. Lucía se acercó, se sentó junto a él y apoyó la cabeza en su brazo. Mateo y yo estamos aquí por ti. Él ya no tiene fiebre. Y yo no tengo miedo cuando estás cerca. Toya respiró hondo. El dolor de su pasado no desaparecía, pero ya no era veneno. Ahora era parte de su fuerza. Continuaron el viaje. En la tarde divisaron una figura entre los árboles. Toya se preparó para luchar, pero era un anciano que recogía leña. Al verlos, levantó la mano en señal de paz. ¿Van hacia Chihuahua?, preguntó. Toya asintió, desconfiado. Yo vengo del sur. Les conviene evitar los caminos grandes. Un grupo de soldados pregunta por un apache con 2 niños. ¿El teniente Ávila? El viejo escupió al suelo. Ese demonio viste uniforme, pero su alma está hecha de fuego y odio. Les ofreció un mapa dibujado a mano. Sigan por aquí. Hay senderos ocultos que nadie recuerda. Toya lo tomó. Le agradeció sin palabras. Antes de partir, el anciano lo miró con curiosidad. ¿Tú eres el hijo de Olinka? Toya lo miró con asombro. ¿La conociste? Luché a su lado. Fue más valiente que 100 guerreros. Si tú eres su sangre, entonces estos niños están en buenas manos. Cuando el anciano se alejó, Lucía preguntó, ¿quién era él? Toya miró al horizonte. Un testigo de lo que fuimos, de lo que aún podemos ser. Siguieron avanzando. Los días en Nataú los transformaron. Ya no eran fugitivos. Eran algo más. Un guerrero, una niña despierta y un niño que aún sin comprender portaba la esperanza de muchos. Y entonces, al cruzar una cresta de piedra, vieron por fin las luces lejanas de la ciudad. Chihuahua estaba cerca. Chihuahua se extendía frente a ellos como un oasis de piedra y humo. La ciudad vibraba con sonidos ajenos al desierto. Carruajes, campanas, voces mezcladas en mercados. Pero para Toya, cada calle era un laberinto de posibles amenazas. No había protección en los muros altos ni en las iglesias. Allí todo podía ocultar un peligro. Vestidos con ropa sencilla,
entraron sin llamar la atención. Toya se cubría el rostro con el sombrero y los niños caminaban pegados a su costado. Preguntó por doña Clarisa en una tienda de telas. Una mujer de acento refinado, con un pañuelo bordado al cuello, levantó las cejas al oír el nombre. La señora Clarisa de Montiel vive en la colina, al final de la calle de los Laureles, pero no recibe a cualquiera. Ella espera a estos niños, dijo Toja con firmeza. La mujer los observó con más atención, luego asintió con respeto. Si es así, que Dios los acompañe. La mansión de Clarisa era un refugio de mármol y azulejos importados, rodeado de jardines y fuentes. Un criado de uniforme los condujo sin preguntas. Clarisa apareció en la galería, vestida con un luto elegante y un colgante dorado al pecho. Al ver a Lucía y Mateo, su rostro endurecido se quebró. Son idénticos a su madre. Lucía se adelantó. ¿Usted conocía a mamá? Clarisa se arrodilló y la abrazó con fuerza. María fue mi hermana del alma, una mujer valiente. Ella confió en mí. Y tú hiciste ese viaje con un guardián. Toya se mantuvo en silencio. Clarisa se levantó y lo miró. ¿Y tú, eres el apache del que hablaba en sus cartas? Toya no respondió. Solo sacó el medallón y lo colocó en sus manos. Clarisa lo apretó contra el pecho, con los ojos húmedos. Entra, aquí están seguros. Durante los días que siguieron, Mateo recuperó el color en las mejillas y Lucía encontró en Clarisa una protectora fuerte pero amable. Toya, sin embargo, no bajaba la guardia. Dormía en un rincón del establo, con el cuchillo bajo la manta. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, Clarisa habló con franqueza. «No puedes quedarte. Aquí los niños estarán bien». «Pero tú, eres un fantasma entre paredes nobles». «No vine a quedarme», dijo Toja, «solo a cumplir». «Y lo hiciste», respondió ella. María estaría orgullosa, pero algo en el ambiente cambió. Un sirviente, joven, delgado, con mirada inquieta, evitaba cruzar palabra con Toya. Una noche salió sin que nadie lo viera. Al día siguiente, soldados empezaron a aparecer en las calles cercanas. Clarisa lo confirmó con voz baja. Alguien habló. El teniente Ávila llegó anoche. Trae órdenes de registrar casas en busca de elementos disidentes. Toya se puso de pie. «Debemos irnos». «No puedes», dijo ella. «La ciudad está sellada». «Entonces los sacaré de aquí como entramos». Clarisa se acercó, le entregó una bolsa con monedas, víveres y un papel sellado. «Esto los llevará a una hacienda segura, 2 jornadas al oeste. Perteneció a amigos del movimiento. Aún guardan silencio». Esa noche, Toya despertó a los niños con suavidad. Lucía no preguntó. Sabía leer el miedo en el rostro de los adultos. Clarisa los despidió con un abrazo largo. «Cuida de tu hermano», le dijo a la niña, «y recuerda que eres hija de una valiente». Toya los guió por pasadizos traseros hasta la parte trasera de la propiedad. Saltaron muros, cruzaron patios y finalmente se perdieron entre sombras. Cuando el primer gallo cantó, ya estaban fuera de la ciudad, pero el traidor no los había delatado por completo. Había vendido su ruta. Unas horas después, mientras cruzaban un campo abierto, los cascos de caballos resonaron como truenos tras ellos. Toya apretó los dientes. Lucía cargaba a Mateo como podía. La persecución había comenzado. Se internaron en un matorral espeso, pero no era suficiente. El sonido de los perseguidores crecía. Lucía tropezó. Cayó. Toya la levantó sin palabras, cargó a Mateo y con su fuerza casi animal los empujó montaña arriba. Necesitaban altura, ventaja, esperanza. A lo lejos, el Cerro de las Cruces se alzaba como un dios dormido, un lugar que los viejos decían sagrado, pero que ahora era la única opción. Toya miró hacia el cielo encapotado. El aire olía a pólvora. La guerra personal estaba a punto de volverse leyenda. El viento soplaba con furia cuando Toya alcanzó la cima del Cerro de las Cruces. Lucía y Mateo lo seguían jadeando, cubiertos de polvo. Desde allí podían ver el horizonte quebrado por montañas
y los jinetes que se acercaban como hormigas sedientas. No había escapatoria. No esta vez. Toya respiró hondo. Sabía que este era el lugar, no por estrategia, sino por destino. El mismo cerro donde, según la leyenda, los espíritus ancestrales protegían a los que luchaban con verdad. Preparó el terreno como un guerrero antiguo. Colocó piedras sueltas, escondió al niño tras un muro natural, entregó a Lucía el cuchillo ceremonial. «Si algo me pasa, corre, nunca mires atrás». Lucía lo miró temblorosa. «No voy a dejarte». «No es dejar», dijo Toja con voz firme. «Es sobrevivir. Y contar». El sonido de los caballos creció. Y entre el polvo apareció él, Nájera montado como si el mismo demonio lo guiara, con el brazo vendado pero sonrisa intacta. «Ahí estás, maldito oso», gritó. «Te tengo rodeado, no hay salida». «Tampoco la necesito», respondió Toya. Los soldados se detuvieron a cierta distancia. Nájera desmontó. Llevaba 2 pistolas. Caminó hacia Toya con la seguridad del que ya se siente vencedor. «Dame al niño y te dejo el pellejo. Vienes por sangre, pero solo hallarás huesos». Nájera rió. De repente sacó su arma y disparó. Toja rodó por el suelo, evitando la bala por un suspiro. Tomó una piedra y la lanzó con fuerza. Golpeó a Nájera en el costado. El mercenario gruñó, disparó de nuevo, pero falló. Toya se lanzó sobre él. El combate fue feroz. Puños, rodillas, cuchillos. Se golpeaban como bestias antiguas. Nájera mordió. Toja rompió su nariz con un cabezazo. Rodaron entre espinas y tierra. Lucía gritaba. Mateo lloraba. En un giro rápido, Nájera tomó a Mateo, lo alzó como escudo humano. «¡Quieto! Un paso más y disparo». Toya se detuvo. Su rostro estaba cubierto de sangre. Sus ojos eran fuego. «Suéltalo. Tú suéltame a mí. Baja ese cuchillo, Apache». Lucía, desde un ángulo escondido, vio algo que Nájera no. Una piedra suelta al borde del muro. Con decisión que no sabía que tenía, corrió y la empujó. La piedra cayó justo detrás del mercenario, quien se distrajo por un segundo. Bastó. Toya se lanzó como un rayo. Con un rugido ancestral, golpeó el brazo de Nájera y lo desarmó. Mateo cayó al suelo, llorando. El Apache lo apartó y se giró enfrentando al enemigo. Una última pelea. Nájera sacó una daga, pero Toya fue más rápido. Lo sujetó por el cuello y lo empujó contra la roca. El filo del cuchillo ceremonial descansó contra su garganta. «Hazlo», escupió Nájera. «Mátame». Pero Toya no lo hizo. Lo soltó. Cayó de rodillas, exhausto. «La muerte no te pertenece. El desierto te juzgará». Los soldados comenzaron a acercarse, y entre ellos emergió una figura imponente. El teniente Ávila. Uniforme limpio, bigote impecable, mirada de hielo. «¡Qué conmovedor espectáculo!», dijo con sarcasmo. «El Apache noble, la niña valiente, el niño milagro. ¡Qué historia tan útil!». Toya se puso de pie. Lucía tomó a Mateo de la mano. «Llévalos, déjalos vivir». Ávila rió. «¿Y perder la gloria de capturar al último Chiricahua traidor? Imposible». Toya caminó hacia él, lentamente. «Entonces toma a uno, pero deja al resto». Ávila alzó la ceja. «¿Te estás entregando?». «Estoy pagando». El teniente lo observó con curiosidad. «Muy bien, que sea a tu manera». Ordenó a sus hombres que se quedaran atrás. Sacó su revólver y apuntó. Pero antes de que disparara, un sonido ensordecedor retumbó desde el bosque. Aullidos, docenas, luego sombras entre los árboles, lobos, muchos. Los soldados se pusieron nerviosos. Uno de ellos gritó, otro disparó al aire. Ávila se giró, confundido. En ese instante, Toya saltó hacia él, lo desarmó y lo empujó al suelo. «¡Corre!», gritó a Lucía. La niña no dudó. Tomó a Mateo y huyó cerro abajo. Toya los siguió unos metros, pero fue rodeado por soldados. No luchó más. Se entregó. Ávila, furioso, se limpió el polvo del rostro. «Llévenselo encadenado. Quiero mostrarlo colgado en la Plaza Mayor». Mientras lo arrastraban,
Toya miró a Lucía por última vez. Le hizo una seña con los dedos. Ella asintió con lágrimas en los ojos. La promesa estaba cumplida. La hacienda de doña Clarisa se convirtió en un refugio de silencio y espera. Lucía y Mateo, cubiertos de polvo y heridas leves, fueron recibidos con lágrimas, abrazos y preguntas que no podían responder. Clarisa comprendió que había cosas que solo el tiempo contaría y otras que nunca debían decirse en voz alta. Pasaron semanas. Los soldados se marcharon. Nájera no volvió a aparecer. De Ávila se decían muchas cosas, que había sido ascendido, que buscaba reconocimiento en la capital, que planeaba volver con más hombres. Pero en aquella casa nadie pronunciaba su nombre. Lucía se convirtió en sombra y raíz. Caminaba con pasos suaves, como si el suelo aún pudiera quebrarse bajo sus pies. Mateo, en cambio, recuperó la risa. Jugaba entre los huertos, perseguía mariposas, cantaba canciones que su madre solía entonar al atardecer. Cada noche, Lucía miraba al cielo desde la ventana de su habitación. A veces le hablaba a la luna, a veces callaba, pero en sus ojos había fuego dormido. Una tarde, mientras recogía flores silvestres, escuchó el rumor entre los sirvientes. En la sierra, los lobos habían vuelto a aparecer. Más grandes, más organizados. Algunos decían que caminaban como hombres, otros que eran espíritus de antiguos guerreros. Ella solo sonrió. Sabía que el desierto no olvidaba. Al anochecer, la hacienda se sumió en un silencio más denso que el habitual. Clarisa sintió algo en el aire. Ordenó cerrar puertas y ventanas. Lucía abrazó a su hermano, y entonces se escuchó un aullido, fuerte, lento, profundo, luego otro y otro. Decenas. Los trabajadores se asomaron por las endijas. Los perros de la casa no ladraron, solo se ocultaron, y al borde del bosque, bajo el resplandor de la luna, apareció una figura, alto, cubierto de pieles, con un rostro endurecido por el sol y los años. Toya. Lucía salió sin miedo. Corrió hacia él, seguida por Mateo, que gritaba su nombre como si lo hubiera estado soñando todo ese tiempo. ¡Hombre oso! ¡Hombre oso! Toya los recibió con los brazos abiertos, los alzó, los besó en la frente. Clarisa, desde la galería, se santiguó en silencio. ¿Cómo escapaste?, preguntó Lucía con lágrimas en los ojos. Toya sonrió. A veces, los espíritus ayudan a quienes cumplen sus promesas. Ella entendió. No preguntó más. Esa noche cenaron juntos por primera vez en mucho tiempo. Toya habló poco, pero sus ojos estaban en paz. Clarisa lo miraba como quien presencia un milagro que no se atreve a explicar. Días después, Lucía comenzó a escribir. Usó hojas viejas, tinta prestada y una voz que parecía fluir directamente desde el corazón. Contó la historia de su madre, de un apache silencioso, de la promesa, del viaje, del cerro. ¿Por qué escribes tanto?, le preguntó Mateo. Porque nadie debe olvidar, respondió. Porque un día otros niños tendrán miedo y necesitarán saber que hay quienes cruzan cualquier frontera por amor. Toya construyó un refugio pequeño cerca del río. No volvió a la tribu. Tampoco se perdió en el mundo de los hombres. Vivía entre ambos como puente, como leyenda viva. Los años pasaron. La hacienda creció. Clarisa envejeció con dignidad. Mateo se convirtió en aprendiz de sanador. Lucía, en cambio, se volvió contadora de historias. Iba de pueblo en pueblo, narrando sin adornos la travesía de quienes cruzaron desiertos para cumplir una promesa. Y en cada lugar dejaba una piedra con 2 círculos entrelazados, el símbolo de los que no pertenecen a un solo lado, el símbolo de los que protegen. Una noche, bajo una tormenta, una mujer embarazada golpeó la puerta de la hacienda. Buscaba refugio. Clarisa, anciana ya, la abrazó sin preguntar. Lucía apareció detrás, tomó sus manos y le dijo: «Aquí no preguntamos de dónde vienen, solo si traen verdad en los ojos». Y así, la rueda continuó. Años después, cuando la guerra ya era solo eco,
y los caminos polvorientos se habían vuelto veredas tranquilas, Lucía se convirtió en algo más que una sobreviviente. Se volvió voz. En un pequeño salón de escuela en el corazón de la sierra, frente a niños que jamás conocieron la persecución, narraba la historia de su infancia como quien comparte un fuego sagrado. Su voz era firme, sus ojos brillaban con la misma intensidad de aquella niña que una vez corrió descalza entre cactus. Éramos dos, decía, mi hermano Mateo y yo. Huíamos de la guerra, de los que perseguían nombres, de los que quemaban casas, pero no estábamos solos. Había un hombre, un apache, silencioso, exiliado, que cruzó lo que no debía cruzarse por nosotros. Los niños escuchaban con la boca abierta, algunos tomaban notas, otros simplemente miraban como si su voz tejiera imágenes imposibles. ¿Y qué pasó con él?, preguntó una niña con trenzas apretadas. Lucía sonrió. Cumplió su promesa. Y luego desapareció entre los árboles como el viento. En cada pueblo que visitaba, dejaba historias escritas a mano. Cuidaba que nadie cambiara ni una coma. Y al final de cada lectura pedía lo mismo. Si alguna vez ven una piedra con 2 círculos, respeten ese lugar, porque ahí alguien cumplió una promesa. Mateo, ya adulto, se convirtió en sanador. Usaba plantas que Tomasa le enseñó a reconocer. Curaba sin pedir pago, y decía a todos que no sanaba con manos, sino con memoria, porque un cuerpo herido se repara, pero una promesa rota no. Clarisa murió en paz. En su testamento dejó la hacienda a Lucía y Mateo, también un diario con cartas de María. En una de ellas, escrita con letra temblorosa, decía: «Si no llego, si mis hijos caminan sin mí, confía en él, en Toya. En su silencio hay más verdad que en 100 palabras, y si sobrevive, cuídalo tú también, porque él llevará la carga del mundo entero». Lucía lloró al leerla, y supo que su madre no había enviado a sus hijos al azar. Había elegido al único que podía atravesar el fuego sin perder el alma. Una cruz de piedra fue erguida en lo alto del Cerro de las Cruces. No llevaba nombre, solo el símbolo apache. Cada año, en el mismo día, algunos caminaban hasta allí. Dejaban flores, piedras, silencio. Una vez, un viajero preguntó: «¿Quién descansa aquí?». Un niño respondió: «Nadie descansa. Aquí empezó todo». Una noche sin luna, Lucía despertó al sentir un susurro. Bajó descalza hasta el patio. Allí, a la sombra del mezquite, vio una figura envuelta en pieles con un lobo a su lado. Toya. No dijo palabra, solo extendió una mano. Lucía corrió y lo abrazó. Ya no era niña, ya no necesitaba protección, pero su corazón aún recordaba. «¿Volviste?», susurró. Toya asintió. «Vine a ver que estén bien». Mateo bajó también. Al ver al hombre que lo cargó entre balas y hambre, cayó de rodillas y lo llamó padre. Toya lo levantó. «No soy tu sangre, pero sí tu escudo». Permaneció con ellos unos días, caminó los campos, enseñó a los niños a seguir rastros, a leer el viento, a escuchar lo que la tierra dice sin hablar. Luego una mañana se fue. Como vino, en silencio. Pero ahora, donde antes había soledad, había raíces. Y los que escucharon su historia siguieron contándola. Lucía, en una de sus últimas lecturas, frente a una multitud reunida en un festival de pueblos originarios, concluyó con voz firme: «Las fronteras existen para separar lo que tememos de lo que desconocemos. Pero algunos las cruzan no por gloria ni por rebeldía, sino porque la vida de otros pesa más que la propia». El público aplaudió de pie. Al fondo, entre los árboles, una sombra se desvanecía. Toya nunca buscó ser leyenda, pero se volvió una. Y mientras haya niños, promesas y caminos que parezcan imposibles, habrá quienes recuerden su paso, porque hay historias que no terminan, solo esperan. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal. Cada historia como esta guarda siglos de valor y esperanza. Y no olvides hacer clic en el video sugerido en pantalla. La próxima travesía apenas comienza.